Bien, entonces el material que se va a revisar ahora es el siguiente. Para este propósito, lo que voy a hacer inicialmente es compartir mi pantalla. Entonces, como se puede ver, voy a resolver los ejercicios de laboratorio de versionamiento y control de software a través de Git. Entonces, los principales objetivos de esta práctica, como se pueden visualizar, es obviamente ejecutar el debug, ¿no es cierto? Que es una máquina virtual, inicializar Git, establecer las fases y las actividades de commit a los archivos que se registran en un repositorio local a través de Git, realizar una administración de archivos y un seguimiento a los cambios que se van efectuando. Paso 5 es trabajar con las ramificaciones, que son branches, y en este caso la conjunción de las modificaciones que se puedan realizar a un trabajo conjunto. También se va a revisar algunos conflictos a la hora de establecer unificaciones, al establecer merging, y se va a ver de manera muy breve lo que es la integración de Git con GitHub. Bien. Entonces, para este propósito vamos a utilizar el debug y vamos a posteriormente inicializar Git. De esta forma procedemos. Nosotros ya nos encontramos dentro de debug. Simplemente ejecutamos la terminal. Vamos a maximizar para que se pueda ver mejor. Lo que yo voy a hacer aquí es un poco extender el tamaño de las letras. Aquí, por ejemplo, podría dejarlo en 16. Mm, Incluso más, incluso más. Sí, con este tamaño va a ser más que suficiente. Ya, ahí se va a visualizar bastante bien. Entonces, comenzamos con el ejercicio. Como se muestra acá, lo primero que nosotros vamos a hacer, ¿no? Es obviamente inicializar un repositorio. Entonces veamos dónde nos encontramos. Ya sabemos que es el comando ls para ver los directorios donde vamos navegando. Aquí tenemos ya varios archivos y directorios creados. Pero lo que vamos a hacer en este caso es primeramente aplicar una configuración. Entonces, para aplicar una configuración de nuestro repositorio local, es necesario primeramente establecer el correo y el usuario al que nosotros estamos asociados, ¿no? Para esto, obviamente, ya tendríamos que tener una cuenta creada en GitHub. Ese es el propósito que se describe aquí. Entonces vamos a utilizar en este caso el comando git config global user.name y ahí vamos a especificar nuestro usuario. Posteriormente vamos a ejecutar git config global user email y vamos a registrar el correo. Este aspecto es fundamental para poder trabajar con Git, ya sea a través de fundamentalmente cuando deseemos transferir archivos a un repositorio remoto, ¿no? Esa en realidad es la principal causa. Entonces, de esa forma yo voy a proceder de acuerdo a estas instrucciones. Entonces, comenzamos. De esta forma, entonces, ejecutamos el comando git config doble guión global, ¿no es cierto? Porque se trabaja a nivel global. User, extendemos ahí el nombre, ¿no? El nombre del usuario. Y en mi caso, mi usuario en GitHub es M. Condori Mendoza. Simplemente ejecuto ese comando y luego voy a ejecutar el mismo comando, pero haciendo referencia al correo electrónico donde está creada y configurada mi cuenta de GitHub, ¿no? En este caso, el correo es el siguiente.
Sí, simplemente. Y ahora sí. Ya, entonces tenemos el usuario y el correo, tal cual se aprecia. Continuamos entonces. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es enlistar los parámetros con los que estamos trabajando, ¿no? Entonces ya hemos seguido esta primera instrucción. Ahora, obviamente, nosotros cualquier momento podemos revisar esta configuración a través del comando git config list, ¿no? Tal cual se aprecia aquí. Entonces vamos a ejecutar git config list. Entonces ejecutamos git config list, que tiene doble guión, ¿no es cierto? Dentro de los parámetros. Y con ello ejecutamos un listado de la configuración que tenemos de Git, ¿no es cierto? Y precisamente se despliega el usuario y el correo con el que se va a trabajar. Simplemente es eso, esa parte. Después, lo que nosotros vamos a hacer es navegar hacia un directorio que se llama devnet src. Entonces, para simplificar, podríamos simplemente copiar este comando, ¿no? Pegamos. Entonces vamos a ingresar primero al laboratorio Labs, dentro del laboratorio Labs al directorio DevNet Source. Ejecutamos y eh, nos encontramos ya dentro de ese directorio. Seguimos entonces las instrucciones del documento, ¿no? Entonces aquí indica que tenemos que crear un directorio que va a llamar git intro. Y obviamente tenemos que ingresar al mismo, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar la ubicación a este directorio recién creado. Entonces, en Linux sabemos que la creación de directorios es a través de mkdir. Entonces, procedemos. Mkdir y nuestro directorio, tal cual se muestra, se va a llamar git-intro. Ya. Entonces, creamos el directorio. Ya hemos creado el directorio, se ha ejecutado la instrucción, simplemente tenemos que ingresar, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ingresar al directorio git intro, ¿no? Lo único que vamos a hacer es eso. Y ya nos encontramos ahora sí dentro del directorio git intro, ¿no? Continuamos entonces con la siguiente instrucción. Ya. Entonces vamos a inicializar Git, ¿no? Vamos a utilizar el comando de inicialización git init, ¿no es cierto? En el directorio donde nos encontramos actualmente, que es el git intro, ¿no es cierto? Como un repositorio Git, va a ser nuestro primer repositorio local. El mensaje desplegado va a indicar que ya hemos creado un repositorio local a través de nuestro proyecto, contenido en un directorio oculto que se va a llamar .git. Este directorio es el lugar donde se va a almacenar todo el histórico de nuestros cambios. Y después, obviamente, podemos configurar aquello ejecutando el comando ls con el parámetro "-a". Entonces, procedemos. Como ya nos encontramos dentro del directorio objetivo, simplemente inicializamos Git a través de git init. Entonces, nosotros simplemente inicializamos Git a través de git init. Entonces, el mensaje se despliega, ¿no? Un repositorio Git vacío se ha inicializado y en esta dirección, ¿verdad? Ahí también vemos, ¿no? Cómo se ha creado el directorio .git. Bien. Entonces, después de ello, les decía, simplemente ejecutamos el comando ls-a, ¿verdad? Listo, ejecutamos este comando y precisamente aquí podemos ver, ¿no es cierto? Podemos ver el nuevo directorio creado. Ese es entonces el objetivo inicial. Vamos a continuar. Entonces, cada vez que nosotros vamos trabajando en un proyecto, siempre vamos a querer revisar los cambios que se van efectuando. Obviamente, esto es útil cada vez que nosotros queramos aplicar commit
a distintos archivos que estamos trabajando en nuestro repositorio. Y lo principal es que no vamos a aplicar commit a todos, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes modifican cinco, o sea, ustedes trabajan con cinco archivos, pero solamente modifican uno. Entonces, nosotros solamente vamos a hacer seguimiento y registro de aquel archivo que estamos efectivamente modificando. No de todos, obviamente, para no extender demasiado el trabajo. Entonces, esto lo logramos a través de Git Status. A través de Git Status vamos a saber los archivos que han sido modificados en nuestro directorio de trabajo, que en realidad van a ser fijados a una fase cada vez que se aplique el próximo commit. Entonces, para esto procedemos a ejecutar el comando git status. Entonces, procedamos. Ejecuto yo git status, git status. Y este es el mensaje, ¿no? Donde nos encontramos en la ramificación maestra, en la ramificación principal. Obviamente no existen commits todavía, no se aplica commits, no hay nada a lo que se pueda aplicar un commit, ¿no es cierto? Entonces tenemos que crear o archivos, ¿no es cierto?, para comenzar a hacer el seguimiento. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros hacer, ¿no? Entonces vamos a proceder, ahora sí, vamos a establecer una fase y vamos a aplicar comida a un archivo en el directorio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora precisamente crear un archivo, establecer la fase de ese archivo y después aplicar commit a un repositorio de Git, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es crear un archivo y lo vamos a hacer a través del comando echo, que nos va a crear un archivo de texto que se va a detallar en comillas, ¿no? Entonces, procedemos. Si quieren, podríamos copiar todo este fragmento de código de la instrucción y regresamos. Entonces, venimos, pegamos, en realidad me ha copiado. Sí, no hay problema. Vamos a ejecutar manualmente la instrucción, no hay problema. Entonces, procedemos. Tenemos que entonces ejecutar echo. Ustedes saben que echo nos va a permitir en realidad la creación de un archivo a través del registro de un mensaje de un mensaje de texto. Entonces, para el mensaje echo vamos a poner algo como I am on my way to passing the Cisco DBAS exam. Listo, I'm on my way to passing the Cisco DBAS exam. Y ese texto donde lo vamos a registrar, obviamente, a un archivo de texto que lo vamos a llamar dbask.txt. Muy bien, dbask, no me estoy confundiendo. Listo. Eso es entonces lo que nosotros vamos a ejecutar inicialmente. Procedemos. Bien. Hemos ejecutado la instrucción, no tenemos inconveniente y ahora veamos todos los archivos, ¿no es cierto?, con los parámetros extendidos a través de este comando. Y aquí vamos a apreciar precisamente el archivo de texto que se ha creado, ¿no es cierto? Tenemos a nivel de usuario, a nivel de grupo, la información. Bien. Eso es lo que queríamos apreciar, ¿verdad? Entonces, como les decía, hemos utilizado el comando LSA, ¿no es cierto?, para verificar el archivo, así como ver el directorio oculto Git, que está dentro de nuestro directorio Git intro, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Además, vamos a utilizar el comando cat para desplegar el texto que se tiene almacenado. Eso es de mucha utilidad, utilizar el comando cat, ¿no? Entonces, procedemos. Simplemente ejecutamos el comando cat dbus.
kdbask.txt, nuestro archivo de texto, ¿no? Y precisamente ahí nos despliega lo que tiene registrado ese archivo de texto. Simplemente ese ejercicio que aplicamos, ¿no es cierto?, con Katia. Vamos a continuar entonces. Ya hemos revisado, ahora nuevamente vamos a revisar el estado que tenemos de nuestro repositorio. Obviamente mostrar algo diferente. Procedemos entonces nuevamente con git status. Volvemos, ejecutamos git status que nos va a desplegar el estado. Fíjense bien, seguimos en la rama maestra, en la rama principal. Todavía no se ha aplicado ningún commit, ¿no? Por eso menciono no commit 7. Pero observen, ya nos despliega otra información, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice que hay archivos que no están registrados, ¿no es cierto? A los que no se ha hecho seguimiento. Entonces, aquí incluso nos proponen, ¿no es cierto?, utilizar GitHub y algún nombre de archivo para comenzar a aplicar commit, ¿no es cierto? Entonces dice, no hay nada añadido para aplicar commit, pero archivos que no han sido registrados están presentes, ¿no? Entonces, de esa forma, ahora sí vamos a comenzar la fase de establecer, bueno, establecer la fase de nuestro archivo. Entonces, procedemos con este propósito. Procedemos con este propósito. Entonces, voy a añadir el archivo que he modificado. Para eso tengo que aplicar git add y el nombre del archivo. Procedemos de esa forma. Entonces, git add debug, git add debug, git add debug.txt. Muy bien. Ejecuto el comando. Después, obviamente, voy a ejecutar el comando git status para ver el nuevo estado. ¿Es cierto? Git status. Listo. Y obviamente, ahora sí, ¿no? Se han aplicado cambios para aplicar commit y nos muestra el nuevo archivo, ¿no? Entonces, esa es la primera fase a añadir, pero todavía no he aplicado commit. Eso es lo que voy a proceder a hacer en este momento. Entonces, el siguiente paso precisamente es aplicar el commit a un archivo. Claramente explica, ¿no? Ahora que ya hemos establecido la fase, nuestros cambios, vamos a necesitar aplicar un commit a estos para hacer saber a Git que queremos comenzar a hacer seguimiento a esos cambios. Entonces vamos a aplicar un commit a nuestro contenido establecido en fases como una nueva captura de commit utilizando el comando git commit, ¿cierto? Pero para simplificar y que la ejecución sea directa, vamos a extender un atributo que es "-m". Con ese "-m" nosotros vamos a registrar inmediatamente un mensaje que obviamente nos va a permitir describir el objetivo del cambio que estamos aplicando, ¿no es cierto? Eso es entonces lo más importante aquí. Procedamos entonces. Para este propósito, aplico entonces la instrucción que corresponde, ¿no? Vamos a ejecutar básicamente este comando git commit a través y con el parámetro "-m". Comenzamos entonces, ejecuto git commit "-m" para registrar un mensaje. Ahora, cualquier mensaje siempre tiene que estar en comillas, ¿no? Entonces aquí registro committed aplicando un commit al archivo debug.txt para comenzar a hacer seguimiento a los cambios, ¿verdad? Básicamente es eso. Entonces, una vez registrado el comando, ejecuto Enter y se ejecuta el mismo. Observen, ¿no es cierto? Aquí se ha aplicado un commit en la raíz, ¿no es cierto? En la rama del máster, ¿no? Aquí hay una identificación y aquí se establece, ¿no? Precisamente se registra el mensaje que he grabado. Entonces, aquí ya nos muestra el estado. Un archivo ha sido cambiado y se ha aplicado una inserción. Entonces, se ha creado el modo del archivo debug.txt. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Algo muy sencillo. No, por si acaso, esto está identificado con un código único SHA-1, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente un código de encriptación. Ahora vamos a ver el histórico de un archivo a través de Gitlog, ¿no es cierto? A través de Gitlog. Vamos a continuar entonces, vuelvo y esta vez voy a ejecutar Gitlog, ¿no es cierto? Básicamente es un registro de información, un histórico. Entonces aquí has identificado el commit efectuado y en qué rama, obviamente se está estableciendo en el encabezado de la rama principal, ¿no? Ahí obviamente les va a desplegar el autor, la fecha, etcétera, ¿no? Ahí está la fecha registrada, por ejemplo. Muy bien, perfecto. Vamos a entonces continuar con las instrucciones. En la parte 4 lo que vamos a hacer es modificar el archivo y empezar a hacer seguimiento a los cambios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es imprimir nuevamente un mensaje, ¿no? A través de este comando dentro del archivo debug. Procedamos entonces. Voy a ver si puedo aplicar la copia. Mm, ya no hay problema, voy a manualmente. Entonces, registro en este caso ICO, el mensaje que dice estoy comenzando a comprender Git. Estoy comenzando a comprender Git y este mensaje se va a registrar dentro del archivo existente debug.txt. Ejecuto el comando, se ejecutó sin problema. Ahora veo precisamente lo que he modificado, es decir, lo que tiene escrito el archivo, ¿no? Entonces, para eso ejecuto debug.txt, debug.txt, y apreciamos, ¿verdad? La primera oración que habíamos registrado antes y la última registrada. Ahora vamos a ejecutar nuevamente git status para ver el estado, ¿no es cierto? El estado de los cambios. Observa. Entonces, nos encontramos en este caso tal cual se muestra en la rama maestra, la rama principal, y aquí especifica, ¿no? Cambios que no han sido establecidos en fase para poder aplicar un commit, ¿cierto? Aquí nos muestra, nos confirma que se ha modificado el archivo debug, ¿no es cierto? Entonces, continuamos con nuestro propósito. Precisamente lo que estamos revisando. Entonces, nuevamente vamos a aplicar una fase al archivo modificado y simplemente vamos a nuevamente utilizar el comando guidar, ¿no es cierto? Referenciando nuestro archivo. Es lo único que hacemos en esta parte. Entonces, ejecutamos guidar y el archivo con el que estamos trabajando. Hemos aplicado guidar. Después de aplicar guidar, lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar commit, ¿verdad? Entonces, para este propósito, ejecutamos git commit.
Procedemos entonces. Entonces voy a poner ahí obviamente un comentario que diga, he adicionado, si quieren, una línea adicional, añadir una línea adicional al archivo. Listo. Perfecto. Ejecuto y especifica, ¿no? Aquí se registra un identificador para el cambio, se muestra el mensaje que he registrado y aquí describe, ¿no es cierto? Un archivo cambiado con una inserción. Entonces, nuevamente voy a ejecutar el comando git log. Entonces, cuando ejecuto el comando git log, observen lo que se despliega. ¿No es cierto? Inicialmente tenemos un identificador que está apuntando a la rama principal, el autor y cuándo se efectuó el cambio, ¿no es cierto? Y después, no, aquí hace precisamente referencia a lo que hemos registrado recientemente, ¿no? Y ahora obviamente está el histórico, ¿no es cierto?, de los registros y cambios. Aquí hay otro identificador, el mismo autor, pero este es el que hemos modificado más antes, ¿no es cierto? Y que también tenía su mensaje de referencia. Entonces, esos mensajes de referencia son muy útiles para realizar el seguimiento. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Vamos a ir entonces al inciso B. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Cuando tienes muchas entradas en un log, tú puedes comparar, en este caso, dos acciones de commit utilizando el comando git diff, que te va a marcar la diferencia, ¿no es cierto? Ese es el propósito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿no? En este ejemplo, fíjense, se está utilizando los 7 primeros dígitos de un commit versus los otros 7 dígitos del identificador del otro commit. Entonces, básicamente, este es el comando que nosotros tenemos que ejecutar. Vamos a ejecutar git diff. Diff viene de difference, ¿no? De diferencia, ¿qué es lo diferente? Pero obviamente tenemos que marcar siempre los 7 identificadores que corresponden. Ahora bien, bueno, entonces procedemos. Aquí tenemos 5 primeros identificadores. Pues son en realidad 7. Sí, son en realidad 7, no son 5 dígitos, 7 dígitos, ¿no? Entonces procedemos. Entonces ejecutamos git diff, the difference, y vamos a los 7. Tenemos ahí 7 dígitos, ¿no? Copiamos, pegamos, copiamos y pegamos. Muy bien. Entonces observen el resultado, ¿no? Después de aplicar esta diferencia, ¿no es cierto? En realidad establece dos cambios, ¿no? Se ha trabajado en dos registros en el archivo debug. Aquí está haciendo referencia a un índice. Hace referencia a un índice. Divide aquí la relación de las dos veces que se ha modificado un archivo. Entonces,
muestra el registro inicial y después se observa el nuevo registro añadido, ¿no? Entonces, básicamente lo que se está resaltando en verde es la diferencia, ¿no? Todo lo que se resalte en letras de color verde va a ser la diferencia. Eso entonces va a ser lo que nosotros vamos a ejecutar. Ahora, obviamente, ¿esto dónde se aplica más? Hagan de cuenta que ustedes están trabajando en el desarrollo de software de una aplicación web y modifican varias líneas de código en un archivo, ¿no es cierto? Podría ser un archivo HTML, un archivo CSS, un archivo de JavaScript, etcétera. Entonces, cuando ustedes aplican este seguimiento, si en algún momento quieren revisar qué es lo que se ha modificado en código, precisamente pueden aplicar esta diferencia, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta específicamente en qué líneas del código se ha modificado el trabajo. Entonces, esa en realidad llega a ser la principal utilidad de esta herramienta. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora sí, vamos a entrar a lo que son las ramificaciones y la conjunción de esas ramificaciones. Comenzamos el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se menciona? Cuando un repositorio es creado, los archivos automáticamente son puestos en una rama que se llama master, ¿no? Que se llama maestro. Cada vez que sea posible, es recomendado utilizar ramas antes que actualizar la rama principal. Esa es la recomendación entonces, ¿no? Nosotros por defecto, si trabajamos solos, registramos solamente los cambios en la rama principal. Pero hagan de cuenta este escenario, que son múltiples personas o desarrolladores que trabajan en un proyecto. Y en ese caso, obviamente, cada desarrollador va a trabajar en una rama diferente. Y al final se van a unir todas las ramas que va a representar el trabajo del equipo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, branching, que precisamente es el establecimiento de ramificaciones, es usado de tal forma que puedas crear cambios en otra área sin afectar, ¿no es cierto?, la rama principal. Esta práctica es buena para prevenir actualizaciones accidentales que hayan sobrescrito el código existente. Entonces aquí vamos a crear una nueva sucursal, vamos a observar el estado de esa sucursal, vamos a aplicar cambios en esa sucursal, vamos a establecer la fase y después aplicar el commit a esa sucursal, no a esa ramificación. Y finalmente vamos a unir los cambios de esa ramificación a la rama maestra. Y también vamos a practicar el borrado de la rama maestra. Entonces comencemos con el primer paso, que es precisamente crear una nueva rama. Entonces tenemos que ejecutar el comando git branch feature. Procedemos entonces. Ejecutamos de esta forma git branch feature, git branch feature. Git branch feature. Ejecutamos y después vamos a verificar el estado a través de git branch. Ejecutamos entonces el comando git branch. Y precisamente nos muestra, ¿no? Nos muestra que se ha creado una rama que se llama feature. Pero aquí se muestra un asterisco y se muestra en verde master, que significa que en realidad nosotros estamos en la rama o la sucursal maestra, ¿no? Pero ya existe una rama que se llama feature, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Aquí continuamos. Entonces, ¿cómo nosotros nos movemos de una rama a otra? A través del comando git checkout feature, ¿no? Entonces, podríamos tener 5, 10 o n ramas. Entonces, cuando nos queramos mover a una rama específica, simplemente apuntamos a esa rama, a ese branch, a través del comando git checkout feature, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo esto? Que nos vamos a mover o vamos a conmutar a la rama
o a la sucursal que se llama feature. Eso es lo único que estamos haciendo con este comando. Entonces, nosotros procedemos a través de git checkout, git checkout feature. Muy bien. No, entonces, ni bien hemos ejecutado el comando, también nos muestra. No has conmutado a la sucursal feature. Eso es lo que nos indica. Muy bien. Prosigamos entonces. Entonces, vamos a verificar si realmente nos encontramos en la rama, ¿no es cierto? Donde supuestamente tenemos que estar. Entonces, para eso ejecutamos git branch, ¿no? Van a olvidar ese comando, es muy importante, git branch. Entonces, ejecutamos nuevamente git branch y observe, ¿no? Ahora sí hemos cambiado a la rama feature, ¿no? Hace rato estábamos en master, pero esta vez estamos en la rama feature. Bien, después de que hemos verificado aquello, ahora vamos a añadir una nueva línea de texto en el archivo debug utilizando el comando, este comando, ¿no es cierto? Entonces, vamos a proceder de esa manera. Entonces, yo voy a ejecutar, ¿no es cierto? Lo siguiente, echo para la impresión, echo para la impresión. En este caso, este texto fue añadido originalmente mientras estábamos en la rama feature. Y eso vamos a modificar en debug. Ejecutamos el comando y como verificamos a través del comando cat. Eso es algo que ustedes ya conocen. Kdbus.txt. En realidad es en minúsculas, ¿no? La extensión del archivo en texto. Perfecto. Tenemos entonces las tres líneas, ¿no? Esta es la última que hemos creado, ¿no? Que hemos modificado en el archivo. Muy bien. Entonces, ahora sí, procedemos. Seguimos con el paso 5. Lo que tenemos que hacer ahora precisamente es establecer la fase del archivo actualizado en la sucursal que se llama feature, ¿cierto? Entonces ejecutamos primero git add debug, como ustedes ya conocen. Tenemos que primeramente aplicar git add, después recién vamos a aplicar git commit, ¿no? Git add, git add feature, git add debug en este caso. Git add debug.txt. Luego vamos a revisar nuevamente el estado. Git stats. Y observemos que nos despliega esta vez el estado. Entonces, estamos en la rama feature y son los cambios a ser aplicados commits, ¿no es cierto? Hemos utilizado git restored, ¿no es cierto? Y aquí nos muestra que evidentemente se ha modificado el archivo debug, ¿no es cierto? Y ya tenemos. Continuamos entonces con el siguiente paso. Ahora vamos a aplicar un commit al archivo que ya está definido en una fase, ¿no es cierto? Pero dentro de la rama feature. Entonces, para este propósito, tenemos que ejecutar esta instrucción. Muy bien. Después vamos a ejecutar git log para ver
el histórico de los logs, ¿no? Procedamos entonces. Muy bien. Entonces, seguimos. Git commit, ¿no es cierto? Que ya habíamos aplicado cerrado guía, pero tenemos que aplicar el commit para completar el proceso. Y vamos a poner un comentario aquí, ¿no? Que diga añadida una tercera línea en la rama principal, ¿no? Añadida una tercera línea. Muy bien. Ahora ejecutamos git log para ver el histórico de registros y tenemos el detalle, ¿no es cierto? Ahora fíjense, lo interesante es que ya estamos apuntando a otra rama, ¿no? El encabezado está apuntando al feature y ahí obviamente se despliega el comentario que hemos registrado del commit aplicado, ¿no? Y después también se muestran los anteriores commits que se había aplicado en el master, ¿verdad? Todos los que se habían aplicado en el master, ¿no? Inicialmente este y este que era el original, ¿no? Muy bien. Ese entonces es el propósito. Vamos a continuar con el siguiente paso, el paso 7. Procedamos entonces con el paso 7. Muy bien. En el paso 7 lo único que vamos a cambiar es conmutar a la llama maestra. Entonces para esto ejecutamos git checkout master, ¿no? Es algo que ustedes ya han visto. Git checkout master y para confirmar donde nos encontramos, ya saben, ejecutan simplemente git branch. Precisamente hemos conmutado, ¿no? Ahora estamos en la rama maestra. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora sí vamos a aplicar finalmente un merge. Vamos a aplicar en este caso los contenidos de un merge desde la rama feature a la rama maestra, ¿no es cierto? Eso vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Las ramas frecuentemente son utilizadas para implementar nuevas modificaciones o arreglos, ¿no? Estas pueden aplicarse, ¿no es cierto?, para la revisión de los miembros del equipo. Y después, una vez verificada, las mismas pueden ser jaladas en el código base principal, que va a ser la rama maestra. Ese es el objetivo, entonces. Unificar los contenidos. Unifique los contenidos, conocido como el histórico, desde la rama feature que hemos creado a la rama maestra, utilizando el comando git merge. No van a olvidar el comando. La rama de la sucursal es la rama en donde las historias son jaladas hacia la rama actual. De esta forma vamos a desplegar que un archivo ha sido cambiado con una inserción, ¿no? A través de git merge feature. De esa forma vamos a especificar. Es decir, que sí estamos unificando, pero de cuál estamos jalando contenido de la rama feature, ¿no? Por eso aplicamos git merge feature. Y de esta manera entonces procedemos. Git merge feature. Muy bien, y observen, se está actualizando, ¿no es cierto? Se aplica un fast forward, es decir, vamos hacia adelante y tenemos la inserción adicional.
Luego de ello vamos a revisar nuevamente el contenido, ¿no? Ejecutamos entonces Cadibask. Muy bien. Entonces, ese es el trabajo que se ha realizado hasta ahora. Espero este ejercicio les pueda servir para continuar trabajando.